días anteriores, Roberto Gómez, ex coordinador de la bancada de Creo, de la cual se separó de la bancada, más no del partido, cuestionó aquí en Contacto Directo la actitud de cooperar con acuerdos de gobernabilidad de por medio con la aprobación de las leyes de urgencia económica para estabilizar las finanzas públicas y otorgar estímulos tributarios con la intención de fomentar el empleo. Escuchamos lo que dijo. La ministra de Gobierno y el presidente de la República no han sido lo suficientemente honestos para decirle al Ecuador que tuvieron que entregar el control de los hospitales para poder tener el control de la Asamblea. Y esto inicia, Lenin, cuando en el mayo del 2019 hay un acuerdo entre la ministra María Paula Romo, Daniel Mendoza, Eliseo Azuero y quien hizo de bisagra, lamentablemente, quizás de buena fe, Luis Pachala, para darle el control de la Asamblea a los inmorales de Alianza País. Pues tenemos 12 años combatiendo Alianza País y ahora resulta que se les entregó el poder con el que tenían que fiscalizar a los ministros que no han fiscalizado y que los ecuatorianos les pagan un sueldo para que entreguen hospitales y se roben el dinero de la salud. Y aquí está con nosotros Luis Pachala, coordinador de la bancada de Creo. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. ¿Fue o no fue bisagra? Buenos días, Lenin, buenos días a los ecuatorianos. Bueno, primero el señor Roberto Gómez respira por la herida. Él quiso ser miembro del CAL y luego pues ha coordinado permanentemente con el correísmo y ha sido más bien parte del caos. Por lo tanto, yo sí quiero decir claramente a los ecuatorianos, nosotros no es un acuerdo de gobernabilidad, es un acuerdo legislativo. ¿Por qué era necesario? Usted tenía dos caminos. Uno, bloquear las leyes o simplemente cruzarse las manos y convertirse en el caótico de la Asamblea Nacional. Entonces, al no bloquear, nosotros siempre tuvimos una esperanza de que tarde o temprano aquellos proveedores impagos, servidores públicos impagos, los gobiernos seccionales impagos, los jubilados impagos, etcétera, y que el Ecuador sufría una liquidez, pues nosotros siempre tuvimos esperanza de que nuestras acciones legislativas debían llevar a algo. Pero rápidamente, economista Pachala, esa esperanza se tiene que haber terminado porque como resultado concreto, luego de haber apoyado esos proyectos de ley de urgencia económica, hay poco y hay nada. Bueno, primero creo que gracias a las leyes que aprobamos en la Asamblea Nacional, pues todos conocemos de que los tenedores tienen que esperarnos 7 años. Segundo, que hay un crédito líquido de 6.500 millones de dólares. No es bueno la deuda, no es bueno, pero es necesario que en estos momentos, cuando el Ecuador está cero de caja fiscal, no tiene ingresos, entonces hay que acudir, por supuesto, a crear confianza nacional e internacional. Lo que nosotros hicimos es mostrar de una u otra manera, pues, un camino, mostrar una seguridad jurídica. Por supuesto que eso no es el todo, pues la seguridad jurídica, las inversiones, todo lo que tenga que ver con apertura comercial y sobre todo para que exista liquidez y estabilidad económica tiene que venir, por supuesto, con el próximo gobierno, en este caso con Guillermo Lasso. Ya vamos a ir a esa parte, pero concentrémonos por favor en el acuerdo de gobernabilidad, porque así se llamaba, acuerdo de gobernabilidad. Y una cosa son las intenciones que pudieron haber tenido y otra cosa es el camino que se recorrió para obtener los votos necesarios que permitan la aprobación de esa ley. El caso Pedernales, en el que la Fiscalía involucra a asambleístas aliados de Alianza País y del BADI, legisladores independientes de movimientos provinciales cuyos votos habrían sido recompensados por el gobierno con el reparto de hospitales que colapsaron durante la pandemia. Le pregunto, economista Pachala, ¿eran estos repartos ajenos a las bancadas de los partidos más votados? ¿No tenían ustedes conocimiento de cómo el gobierno completaba esa mayoría móvil? Nosotros totalmente ajenos a aquellos compromisos oscuros por la cual hoy la Fiscalía bien hace en investigar, por supuesto, pero no todos los legisladores ni todos los bloques pueden entrar en el mismo saco. Nosotros lo que hicimos es acciones legislativas con responsabilidad y no con egoísmo. Era simplemente cruzar los brazos o simplemente caotizar o simplemente pues dejar que las cosas allí en la Asamblea Nacional no se hagan nada, porque teníamos un Ecuador
con alto déficit fiscal, problemas de endeudamiento, impagos, todos los servidores públicos, etcétera, altos estándares de corrupción, etcétera. Entonces era necesario que nosotros en la Asamblea Nacional hagamos algo. Por lo tanto, para que haya ese respiro económico, esa estabilidad, para que no se desdolarice, había que dar respiro o dar paso hacia estas leyes, como por ejemplo la ley de ordenamiento de las finanzas públicas. Le llama la atención a la sociedad, al país entero, que se hayan estado, que ustedes como políticos experimentados, no se hayan preguntado, bueno, ¿y el gobierno? A ver, con nosotros tiene un acuerdo, ¿y con el resto qué tiene? ¿Cómo así completan los votos? Que no era cosa sencilla, eran leyes polémicas. Aclarar, el gobierno nunca tuvo un acuerdo con nosotros. A nivel interno, entre legisladores, nos pusimos de acuerdo para sacar adelante leyes que permitan de una manera dar cierto respiro económico. Jamás nosotros tuvimos un acuerdo de gobernabilidad, ni siquiera, pues, ni por debajo ni por encima. Simplemente un acuerdo entre legisladores, lo cual llevó a que hoy justamente exista liquidez de una u otra manera en la economía. Los proveedores están al día, los servidores públicos están al día, los gobiernos seccionales están al día, los jubilados están al día. De una u otra manera se ha fortalecido, es decir, existe circulante en la economía. Por lo tanto, nosotros no tuvimos como bloque ninguna otra intención, sino, pues, no bloquear, sino facilitar. Ya, eso está bastante claro. Vamos a lo otro. ¿Cómo es posible que no se hayan enterado de cómo el gobierno completaba la mayoría? Porque nosotros no tuvimos reuniones con el gobierno, nosotros lo que tuvimos es reuniones con los legisladores. Respecto a la facilidad financiera extendida del Fondo Monetario Internacional por 6.500 millones de dólares, 4.000 le ingresarán al actual régimen y 2.500 al nuevo. Esto significa que en 2021 habrá un hueco que llenar con más ajustes en el gasto o con un incremento del IVA. ¿Qué decisión han tomado ustedes al respecto? ¿Van a presionar al actual gobierno, con el que no tienen ningún tipo de acuerdo de gobernabilidad, para que haga más reducciones al gasto público? Bueno, todos sabemos que la economía sufre un gran déficit fiscal, un promedio de casi del 12%, un alto endeudamiento del 57.000 millones de dólares. También tenemos problemas de impagos a los gobiernos seccionales, etcétera. Nosotros somos muy claros: nada de impuestos, nada de subida del IVA, menos trámite. Por lo tanto, lo que hoy está circulando en la economía es un crédito, por supuesto. No es bueno los créditos, por el momento es una necesidad. Para mañana tiene que haber inversiones, seguridad jurídica, apertura comercial, otras fuentes de financiamiento como por ejemplo la expansión de la producción petrolera. Debe transparentarse totalmente la caja fiscal, no debe gastarse en lo que no se debe gastar, deben haber gastos productivos, no deben afectarse a los servidores públicos de carrera, sino de una u otra manera tiene que haber un ahorro, pues sin dar esos privilegios a la burocracia de todo lo que tiene que ver con de libre, digamos, nombramiento, de todo lo que tiene que ver con el nivel jerárquico superior, que de una u otra manera han tenido privilegios. Los privilegios no para los grandes, los privilegios para los pequeños, para los humildes, para los campesinos, para los olvidados, para los del campo, para los de poncho, para los que no tienen déficit, para los que no tienen empleo, para los que no tienen circulante. Entonces, en ese sentido, necesitamos, por supuesto, un grado de un gobierno que sepa administrar la crisis, que sepa de economía, que sepa hacer negocios, que no cierre las puertas. No es bueno que en Carondelet venga alguien que el primer invitado sea pues Maduro, o que sea Castro, o que sea Nicaragua. Necesitamos, por supuesto, en el Ecuador, inversiones. Para eso necesitamos seguridad jurídica. Por eso necesitamos... Ahora, está bastante claro cuál es su postura y cuál es el escenario que plantea, pero las posibilidades son esas, ¿no? Ajuste el gasto o incrementar el IVA para mejorar la capacidad de pago del Ecuador. Los candidatos de izquierda están señalando que ellos aceptan la facilidad financiera del Fondo Monetario Internacional, mas no sus condiciones. Parte muy importante de esa facilidad es lo que usted señalaba: pagar deuda interna, pagarle al IES, a los maestros, a los operadores de salud, a los proveedores del gobierno. Sin embargo, una candidatura populista ofrece entregar ese dinero a las amas de casa mediante
mediante billetera electrónica a cargo del Banco Central. ¿Es creíble esa oferta? ¿Qué efectos tendría una situación de estas de llegar a darse en la economía? No es creíble el dinero electrónico, porque el dinero electrónico se hace con ahorro, con plata del Banco Central. En el Banco Central no hay nada, hay cero. Hay un dinero, pero de los ahorristas. No podemos afectar a los ahorristas. El dinero electrónico significaría simplemente dinero ficticio, pues usted tiene que pagar siempre con sustento, con fundamentos, con base o con ahorro. Por lo tanto, lo que el nuevo gobierno debe venir a generar, debemos ser serios, responsables. La economía no tiene ideología, la economía tiene que tener principios, y esos principios tienen que manejarse de acuerdo a los ciclos económicos, y los ciclos económicos es subir o bajar, pero lo más importante en un ciclo económico es el equilibrio económico. Por lo tanto, pues queridos ecuatorianos, queridos ciudadanos, queridos jóvenes, es importante que en la Asamblea Nacional, cuando venga el nuevo gobierno, sea un facilitador de leyes, como por ejemplo la ley de oportunidades laborales. Hay que reformar el Código Monetario para que exista independencia del Banco Central. Nadie meta la mano en IES ni en el Banco Central. Por otro lado, asimismo hay que reformar el tema del mercado de valores, la ley de telecomunicaciones. No es posible que el Internet no sea acceso universal. Tiene que haber un acceso universal al Internet. Para eso hay que reformar la ley de telecomunicaciones para que los jóvenes, los niños no reciban Internet pues en los árboles. Es necesario que exista una conectividad rural. Y no incrementar el IVA, ese es un compromiso. Es un compromiso del gobierno de Guillermo Lasso, un compromiso de igual manera del bloque, creo, ningún impuesto, mucho más el IVA. Por lo tanto, pero en gran medida, o sea, esa es la aspiración, ¿no? Pero en gran medida dependerá de si el ministro Pozo, el ministro de Economía, Mauricio Pozo, deja hecho o no los deberes. Hay otras formas de tener ingresos. Hay que dar apertura comercial, apertura a las inversiones, un Ecuador en el mundo en el Ecuador. Hay formas y formas, hay que ingeniarse, hay que crear, hay que ser creativos en la economía. Por lo tanto, por eso tenemos un hombre de experiencia como Guillermo. En ese sentido es necesario también que exista formas de buscar otras formas de financiamiento, pero no precisamente el tema de meter la mano en los bolsillos de los ecuatorianos. Para nosotros, la plata está mejor en los ecuatorianos que en el Estado. En el Estado se gastan, se roban, pues existen sobreprecios. En cambio, cuando la plata está en el bolsillo de los ecuatorianos, se produce, pues las familias están bien, pues tienen libertad de invertir, tienen emprendimiento. Por eso es que nosotros en estos momentos tenemos claro la ruta a dónde se quiere llevar con la economía del Ecuador. Luis Pachala, economista, legislador, jefe de bancada del Movimiento Creo, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias también, querido Lenin. Que tenga un buen día.